Inquietante. Un trastorno del sueño que se convierte en una pesadilla andante. La película coreana del 2023, Sleep, es un claro ejemplo de cómo una persona con un trastorno del sueño puede hacer que todo a su alrededor se convierta en una fantasía terrorífica y sangrienta. Dirigida por Jason Yu y protagonizada por Jung Yoo-mi y Lee Sung-kyun, Sleep nos muestra a una pareja de casados que viven en un pequeño departamento en la ciudad. Soo-jin y Hyun-soo son un feliz matrimonio que esperan a su primer hijo. Viven tranquilos y felices. Sin embargo, un día, Soo-jin despierta a la mitad de la noche y se percata que su esposo se encuentra sentado al borde de la cama. No responde, no se mueve, solamente dice: 누가 들어왔어? Soo-jin se da cuenta que su esposo padece un trastorno del sueño. Es sonámbulo. Lo que comenzó con unas simples palabras estando dormido, rápidamente se convierte en acciones inquietantes e hirientes. Hyun-soo nunca logra recordar lo que hace dormido, haciéndose ver como si fuera otra persona la que se despierta por las noches. Cansados de que esto suceda todas las noches al dormir, deciden acudir con un experto. El médico les da una serie de instrucciones que deben seguir para evitar que los episodios florezcan. La pareja procede a cambiar sus hábitos de alimentación, bebida y otras rutinas para asegurarse de que tengan una noche decente. Pero una terrible herida autoinfligida lleva a Soo-jin a ponerle guantes de horno a su esposo en las manos, y dosis aún más altas de medicamentos para dormir no logran ser suficientes. El sonambulismo de Hyun-soo se intensifica y Soo-jin comienza a sentir que probablemente el hijo que está por nacer corre un gran peligro. Su último recurso: recurrir a una experta en espiritismo. Lo que comienza como una comedia cambia rápidamente al drama conyugal y luego se convierte en otra cosa, todo mientras apenas se sale de un solo departamento. A veces, visto como un nido familiar acogedor, pero a menudo transformado completamente por una iluminación astuta y un trabajo de cámara que hace que se arrastre lentamente en un laberinto cerrado, en el que los peligros reales parecen venir de la propia pareja. 내 딸 죽일 거예요? 내 딸 죽일 거예요? El director logra centrarse la mayor parte del tiempo en el entorno del departamento, lo suficientemente grande como para permitir el movimiento y lugares para esconderse, y lo suficientemente pequeño como para que Soo-jin se sienta atrapada. 오빠? Ama a su marido, pero debe proteger a su bebé. El amor de la pareja es tan adorable cuando están despiertos, pero una vez dormida, Soo-jin no sabe lo que va a pasar, por lo que su falta de sueño comienza a desgarrarla mentalmente. Un aspecto realmente inteligente del film es la forma en que cambia el personaje de Soo-jin. Con el tiempo, es su ansiedad y el extremo de su respuesta lo que se vuelve alarmante, con la actuación de Jung Yoo-mi cambiando sorprendentemente de la compostura nerviosa al frenesí total. Una inquietante historia que refleja un problema de salud que muchas personas padecen en menor intensidad. Un thriller que nos deja ver cómo el amor de una familia es más poderoso que cualquier obstáculo terrenal o sobrenatural. El clímax puede ser algo predecible, pero el director se asegura de mantener a la pareja y su amor al frente y en el centro. 맨날 도망가기만 할 거면 저런 건 도대체 왜 만들어?
문제가 생기면 함께 극복하는 게 부부라며. 근데 뭐? 못하겠다고? Cualquier monstruo que esté tratando de hacerles daño, cualquier hechizo que sea lanzado que pueda matarlos, su amor está en el centro de su mundo. Sleep fue invitada a la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes, donde se exhibió el 21 de mayo de 2023. El director del film fue candidato al premio Cámara de Oro, reservado a los directores nobles. El sitio de reseñas cinematográficas Letterboxd la eligió como una de las 3 mejores películas de terror de 2023, de una lista de 50 títulos. En general, es un debut seguro, contenido e impulsado por los personajes de un cineasta que muestra un montón de promesas. Esta es una película tranquila que podría terminar volando por debajo del radar, pero en una inspección cercana es divertida, aterradora y francamente extraña. Definitivamente vale la pena verla para los fanáticos del terror. 개 짖는 소리 없이, 애기 우는 소리 없이 조용히 살고 싶다. 너랑만 단둘이.